Hola, ¿qué tal nuevamente? Soy el profesor Ramiro González de la FEBAC y hoy nos toca hablar de la demanda y de la oferta. Para formalizar estos conceptos hay que reconocer al menos algunas definiciones que comúnmente se aceptan. Por ejemplo, que la economía trata del estudio de la asignación eficiente de los recursos, porque suponemos que estos son escasos. También de que la microeconomía estudia la determinación de los precios cuando se relacionan los agentes económicos de la sociedad, ¿verdad? Siempre en condiciones de equilibrio y en un marco de mercados. Además, tenemos a la macroeconomía, que estudia la determinación de los precios en un ámbito agregado, es decir, que suma todas las demandas. Por ejemplo, todas las demandas individuales son sumadas, ¿verdad? Y sus precios, pues ya los definimos como inflación. También podemos definir los salarios, tasas de interés, esos precios agregados. Pero hay que reconocer que para formalizar nuestro pensamiento en la teoría económica, siempre debemos de definir los conceptos y las variables que se ocupan, ¿verdad? Y siempre en la teoría económica vamos a tratar de entender cualquier problema o propuesta teórica simplificando la relación. Esto es, tenemos que construir modelos para que podamos entender de mejor manera la realidad y así poder identificar qué tipos de relaciones existen en un problema determinado. Y cuando nosotros buscamos identificar esas relaciones en un problema, lo hacemos siempre pensando en la solución óptima y vamos a reconocer, y esto se los digo porque generalmente todos los economistas o la gran mayoría entiende lo óptimo como una conducta en la cual los agentes económicos siempre buscan tener lo mejor de acuerdo a sus posibilidades. Es decir, se comportan como agentes maximizadores. El mercado es un concepto bien importante porque es ahí donde vamos a relacionar las conductas optimizadoras tanto de los consumidores como de los productores. Y esa relación nos va a permitir determinar precios de las mercancías. Pero para determinar los precios de las mercancías necesitamos dos conceptos básicos. Después habrá más, pero ahorita necesitamos dos conceptos básicos: la demanda y la oferta. Y esto se va a dar en un marco donde entendemos que una sociedad tiene una dotación de mercancías determinadas en un tiempo determinado. Es decir, que las mercancías son finitas, no son infinitas.
Esto implica el concepto de escasez. Y estas mercancías que son finitas, ¿ya?, se van a consumir y vender al mismo tiempo. Es lógico, en un mercado esto es lo que sucede. Empecemos con el concepto de la demanda. Y la demanda es la cantidad que los consumidores desean y pueden comprar, ¿verdad? Porque yo podré desear muchas cosas, pero solamente puedo comprar un determinado número de bienes. Y la demanda de un bien depende de múltiples factores, como puede ser el precio del bien, el ingreso de quien lo compra, de los bienes relacionados o sustitutos, preferencias, etc. Es mucho las determinantes que me llevan a demandar un bien. Pero para fines de simplificación vamos a considerar a un factor, y quizás el factor más importante para la adquisición de un bien, que es el precio. Entonces vamos a definir a la demanda de un bien en función de un precio, mientras los demás factores los mantenemos constantes. Simplemente para recordar de que la demanda, la curva de la demanda se construye a partir de un cúmulo de preferencias. Estas preferencias se ven reflejadas en nuestras curvas de indiferencia. Eso se verá más a fondo en los conceptos microeconómicos, donde hay una canasta, para simplificar, que tiene dos bienes, ¿verdad? Y por un lado tenemos en un eje la cantidad de un bien y en el otro de otro bien. Es una canasta de dos bienes. Cuando el precio de un bien baja, el otro aumenta. Una curva de indiferencia quiere decir que a lo largo de toda esa curva yo tengo la misma utilidad. Y la utilidad es la satisfacción. Bueno, eso se explicará mejor en los cursos de microeconomía. Entre mayor utilidad, más alta es mi curva de diferencia. Pero para alcanzarla, ¿verdad?, necesito mayor ingreso. Necesito que mi presupuesto sea mejor. Por eso, esas líneas azules que vemos son nuestras restricciones presupuestarias. Cuando aumenta el precio, como en este caso de el bien Y, pues se reduce el consumo de este y se aumenta el del consumo de X. Y se va formando mi curva de demanda. Cuando más baje el precio, mayor será la cantidad del bien que yo consuma. Y es por eso que aparece en nuestra curva de demanda con una pendiente negativa, una relación inversa. Y nosotros podemos ver aquí nuestra curva de demanda de manera formal. Hay que hacer notar lo siguiente. En ese
En esta, perdón, en estos ejes, abscisa ordenada, vemos que en la ordenada está el precio y en la abscisa está la cantidad. En términos formales, parecería que el precio está en función de la cantidad y no es así. La cantidad está en función del precio. Pero los economistas se han acostumbrado a trabajar de esta forma, con el precio en las ordenadas y la cantidad en las abscisas. Para hacer eso, no lo hacemos arbitrariamente, sino que recurrimos a la función inversa de la curva de la demanda. De tal manera que podemos ver que el cociente de beta 0 y beta 1 es nuestro intercepto, nuestro precio de reserva, ¿verdad? El precio al cual no consumiríamos, ya nos da igual no consumir. Y 1 sobre beta 1 va a ser la pendiente relacionada a la cantidad. Bien, ahora vamos a suponer que tenemos una curva de demanda a un precio determinado. Y ese precio nos da una cantidad X' y lo denotamos por el punto A. Y vemos que la curva de demanda se desplaza hacia la derecha. Tiene la misma pendiente. Esto generalmente ocurre porque el ingreso del consumidor aumentó. Es decir, que al mismo precio pueden ustedes observar que la cantidad demandada es mayor, X2'. Y eso ocurre cuando aumenta el ingreso, generalmente, o porque pues esa mercancía de repente tuvo una demanda en general por la sociedad que nos hace que a ese mismo precio nosotros lo consumamos. Pero generalmente lo principal es el ingreso. Ahora bien, cuando nosotros analizamos dos curvas de demanda, por ejemplo, ahí tenemos la demanda A y la demanda B, observamos que tienen pendientes distintas. ¿Qué pasa cuando dos curvas de demanda tienen pendientes distintas? Bueno, que los efectos en los cambios del precio son diferentes. Veamos en la curva de la demanda A. Si el precio aumenta al precio 2, ustedes verán que la cantidad se mueve, ¿verdad? Del punto A a A'. Y podemos observar en esta cantidad fue la que se movió por ese cambio en el precio. Pero si la pendiente es menor, cuando aumenta el precio, pasamos de una cantidad determinada B a B' y vemos que el efecto en el consumo fue mayor. Entonces esto quiere decir que la pendiente es bien importante en nuestras curvas de demanda. Puede distinguir un bien de otro en cuanto a que puede prescindirse un poco más de uno que de otro. Quizás porque tenga un sustituto
o no lo tenga, ¿verdad? Ahora hablemos de la oferta. Entonces, al igual que la demanda, la oferta es la cantidad que los productores desean y creen vender. La oferta de un bien ahora va a depender del precio de ese bien, de los factores, es decir, de los costos que tiene el productor, la tecnología que emplea, el número de empresas que están compitiendo con ella, de sus expectativas. Pero al igual que en la demanda, vamos a simplificar, vamos a mantener los demás factores constantes y vamos a dejar a un factor como el más importante, que es el precio. La oferta en función del precio. Y nosotros observamos que el precio la curva de la oferta a diferencia de la demanda, tiene una pendiente positiva. Es decir, que si el precio aumenta, la cantidad ofrecida será mayor. Y también, al igual que la curva de la demanda, estaremos acostumbrándonos a utilizar la inversa de la curva de la oferta. Para ilustrar un poco cómo influye la pendiente en dos curvas de ofertas distintas, puede ser de dos empresas distintas, ¿verdad? Vemos que la curva de oferta 1 tiene una pendiente menor a la de curva de oferta 2. Esto puede significar que tiene costos marginales más altos. Recuerden que el concepto marginal está relacionado con la pendiente de una curva. Y entonces, de la curva 2 de oferta, le cuesta más producir una unidad adicional. A diferencia de aquel que tiene la curva de oferta 1. Y entonces eso se ve reflejado que a un mismo precio, ¿verdad? A un mismo precio, esta que tiene costos marginales mayores puede poner una cantidad menor en el mercado, puede ofrecer una cantidad menor en el mercado a aquella que tiene costos marginales menores. También puede suceder que tengan los mismos costos marginales. Aquí tengo la oferta 1, que puede ser de una empresa o de la misma empresa. Vamos a suponer que es de la misma empresa. Y la curva de oferta 2. Y esta se desplaza a la derecha, pero con la misma pendiente, con los mismos costos marginales, ¿verdad? Esto significa que a un mismo precio va a colocar la curva de oferta 2 una mayor cantidad que la de la oferta 1. Y estos desplazamientos generalmente tienen que ver con la productividad.
¿verdad? Las empresas más productivas tienden a tener en general, una mayor productividad. Es decir, que una mejor combinación de los factores les permite ofrecer al mismo precio una mayor cantidad. Bueno, pues tanto el concepto de demanda y oferta son esenciales para poder analizar el comportamiento del mercado, en donde se van a encontrar los consumidores y los oferentes.